Listo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una de las aplicaciones de las unidades o de las medidas de longitud. Recuerden que las medidas de longitud lo que hacen es medirme espacio, ¿no? Una cantidad de espacio, ya sean tamaños o distancias, ¿no? Son medidas de espacio. Entonces, en eso, ¿para qué nosotros necesitamos medir espacios? Pues muchas veces es para poder calcular áreas y perímetros. ¿Listo? Vamos a ver qué son las áreas y perímetros. Entonces, resulta que el área o las áreas de alguna figura en específico es toda la superficie que ocupa un lugar, ¿sí? Toda la superficie, todo el espacio que ocupa un lugar. En cambio, el perímetro es solamente la suma de sus lados externos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, digamos que vamos a hacer hoy con el básico, que es el cuadrado, ya luego lo vamos a ir complejizando un poquito, pero no se preocupen. 2, 4, 6, 2, 4, 6 acá. ¿Listo? Este es un cuadrado. Entonces tenemos dos representaciones diferentes. Tenemos una que va a ser todo lo que está por dentro, ¿sí? Todo este espacio que está por dentro del cuadrado. Eso me habla a mí del área. ¿Listo? De todo el espacio que que está ocupando. Pero si yo cojo y sumo todas estas medidas, cada uno de los lados, la suma de estos lados, acá este más este más este más este, va a ser el perímetro. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el área va a ser el espacio cuadrado o el espacio que ocupa una figura. ¿Listo? Es todo el espacio. Generalmente se mide en metros cuadrados. ¿Listo? Metros cuadrados. ¿Por qué? Porque va a ser básicamente la multiplicación entre este ladito de acá y la altura. Base por la altura. ¿Listo? Entonces eso van a ser metros con metros, nos dan metros cuadrados. Es importantísimo que diferenciemos esto. El área, como es una especie cuadrada, es toda una superficie. Coloquemos acá superficie. Como es una superficie, se mide en metros cuadrados. O bueno, ya saben ustedes que hay diferentes unidades de longitud, ¿no? Tenemos los submúltiplos, que serían los centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, o los múltiplos mayores, entonces que ya van a ser, por ejemplo, el decámetro cuadrado, kilómetro cuadrado, mejor dicho, todas las unidades de longitud que estén al cuadrado, nos van a estar hablando de un área. ¿Listo? Y tenemos el perímetro. ¿Listo? Tenemos el perímetro. Entonces, el perímetro va a ser la suma de los lados externos. ¿Listo? Va a ser la suma de los lados externos. Ahí sí, eso es diferente. Es como si cogiéramos un hilito y lo pusiéramos alrededor de toda la figura. Y la medida de ese hilito va a ser mi perímetro. ¿Listo? No es todo el espacio, sino solo la suma de los bordecitos. Esa es la diferencia, ¿listo? Para el cuadrado, hoy vamos a trabajar con lo que es el cuadrado y el rectángulo. Vamos a revisar cada día como una figura diferente para que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá unas ecuacioncitas. Entonces, el área del cuadrado va a ser la base por la altura. La altura la vamos a simbolizar con H siempre, ¿listo? Entonces acá va a ser base y la H va a ser la altura. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la medida de la base y conozco la medida de la altura, los multiplico y me van a dar el área. ¿Listo? Ya saben que las unidades van a ser siempre cuadradas, las del área. O sea, metros cuadrados o kilómetros cuadrados o bueno, dependiendo cuáles sean. El perímetro, pues, el perímetro en el caso del cuadrado va a ser lado más lado más lado más lado, ¿cierto? O lo que es igual a 4 veces el lado.
¿Listo? Lado más lado más lado, la suma de los lados me van a dar el perímetro, o esto es lo mismo que decir 4L, ¿no? 4, el lado por 4, o sea, por 4 veces que se repite. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos, chicas? Listo. Esto también nos sirve para el rectángulo, ¿listo? Esto también va a ser para el cuadrado o el rectángulo, es lo mismo. ¿Listo? Es la misma ecuación, sirve exactamente la misma, digamos que la misma forma de poder matematizar el área del cuadrado o el rectángulo, es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces, digamos acá que tenemos un cuadrado en específico. Vamos a pintar un cuadradito por acá. Bueno, voy a pintar un rectángulo más bien. ¿Listo? Voy a decir que este rectángulo tiene 5 metros. Ay, voy a tener 5 metros de mi base. Y de altura voy a decir que tengo 32 centímetros. Tengo 32 centímetros de altura y tengo 5 metros de base. Ahora, ¿será que yo puedo utilizar esto así o debo hacer un procedimiento antes? ¿Ustedes qué dicen? Con lo que trabajamos la clase pasada, ¿qué creen que sea lo pertinente? ¿Será que de una vez paso a operar o hay algo que deba hacer antes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Las personas que de pronto ya que ya habían revisado este tema en anterioridad. ¿Puedo llevarlo a metros o todo a Eh, centímetros? Exactamente, Sarita. Sí, señora. La idea, recuerden que cuando nosotros vayamos a operar, las unidades de longitud debemos operar en la misma unidad. O sea, si todo es si yo tengo metros y centímetros, no lo puedo operar. Yo debo tenerlo o en centímetros ambos o en metros ambos. Ahora, como la unidad de medida de longitud en el sistema internacional son los metros, entonces la idea es que siempre busquemos convertirlo a los metros. ¿Listo? Como profe, bueno, pero yo cómo sé si lo cambio a centímetros o a metros. Siempre que tengamos la posibilidad de pasarlo a metros, siempre convirtámoslos en metros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el metro, recuerden que es la unidad internacional de medida, entonces siempre es mejor hablar en el sistema internacional. Este 5 metros ya lo tenemos en metros, pero este 32 centímetros no lo tenemos aún en metros. Entonces vamos a convertir. ¿Listo? Recuerden ahí nuestra regla de 3. Entonces, ya sabemos que vamos a pasar de metros perdón, de centímetros a metros. Entonces nosotros decimos que un metro equivale a ¿cuántos centímetros es que equivale un metro? 60. 100 Bien. Perdón, 100. Ay, centímetros. Sara Sofía Rodríguez. A 100, sí señora. Perdón, profe. Suele pasar, tranquilo. Listo, un metro me equivale a 100 centímetros, ¿no? Eso quiere decir que 32 centímetros, ya saben que, ¿por qué no lo pongo acá? Pues porque son centímetros, entonces lo pongo en la columna de los centímetros. Entonces, acá van a ser mis 32, ¿no? Ahí ya tengo mi regla de 3 planteada. Si un metro me equivale a 100 centímetros, 32 centímetros, ¿a cuántos metros me equivale? ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. ¿Sí o no? ¿O hasta ahí alguien va perdido o perdida? Listo, estamos haciendo la conversión de unidades de medida, lo mismo que estábamos trabajando la clase la semana pasada. Entonces acá como la regla de 3, pues tengo 3 datos que conozco, uno que desconozco, entonces ya sabemos que lo que hago es multiplicar por este y dividir por el de al frente, ¿sí o no? Multiplico por este y divido por el de al frente. Eso quiere decir que va a ser 32 por 1 dividido 100. Entonces eso va a ser 32 por 1, pues es 32 y dividido 100 va a ser igual a, entonces 32 dividido 100.
0.32. ¿En qué unidades me queda este 0.32? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué unidades le pongo? Centímetros. No, señora. Metros. Metros. Metros porque la X, no. Metros, exacto. Miren dónde está la X. La X está debajo de metros, entonces la unidad que le pongo van a ser los metros. Listo, acá ya tengo que este 0.32, este 32 realmente es lo mismo que decir 0.32 metros, ¿sí o no? Listo, ahora ya tengo digamos que las dos magnitudes que necesito, que es la base y la altura, ya la tengo en la misma unidad de medida, ya la tengo ambas en metros, o sea que ya puedo calcular su área. Entonces voy a decir que el área es igual a la base por la altura, ¿sí o no? Eso quiere decir que el área va a ser igual a la base. ¿Cuánto mide la base? 5 metros. Por la altura que mide 0.32 metros. Esto va a ser igual a, entonces, 5 por 0.32 me da 1.6 metros cuadrados. Ojo que esto es fundamental. Si ustedes colocan metros, está mal. ¿Por qué? Porque los metros nos hablan simplemente una cantidad que sea lineal. ¿Listo? Pero lo que nosotros tenemos es una superficie, todo el área, entonces por eso debe ser cuadrado. Si ustedes ponen metros, está mal porque no están hablando de área. Decimos que estamos hablando de área cuando las unidades de medida que tenemos están al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? Listo, todo claro hasta ahí. Decimos que el área de ese rectángulo va a ser de 1.6 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el perímetro. Entonces nos dicen que el perímetro en un cuadrado va a ser 4L. ¿Sí o no? O sea, 4 por cada uno de los lados. Ah, bueno, pero ese es en el cuadrado. Esto es para el cuadrado nada más. Acá lo que vamos a hacer va a ser sumar lado, más lado, más lado, más lado. ¿Por qué en el cuadrado? Porque en el cuadrado tiene los 4 lados iguales, pero acá no, ¿cierto? Acá tenemos que cada uno de los lados es diferente. O sea, no todos son diferentes entre sí, pero sí tenemos que la altura es diferente medida al ancho, ¿no? O a la base. Entonces el perímetro va a ser, ¿cuánto mide? Va a ser la suma de todos los lados. Entonces este mide 5 metros. ¿Cuánto mide este de acá? 32 0.32 metros. Ay, me faltó el 2. Exactamente. Entonces acá más 0.32 metros. Más, ¿cuánto mide el de acá arriba? 5 metros. 5 metros. Entonces más 5 metros. Más este de acá que mide 0.32. Listo, ahí ya sumé todos los laditos y entonces vamos a operar. Entonces va a ser 5 más 0.32 más 5 más 0.32. Eso me da igual a 10.64. Unidades de medida del perímetro. Como es una unidad lineal, o sea, es como si yo cogiera, como si este rectángulo estuviera armado por una pitica o una cuerdita y yo la estirara y mido cuánto mide esa cuerda estirada, entonces las unidades van a ser metros solitos. ¿Listo? Para el perímetro son metros, porque es una unidad lineal, es como lo que les digo, como si yo cogiera acá una cuerdita y la pasara por todo el rectángulo y luego la abriera, ¿no? Y midiera cuánto mide esa cuerdita. Entonces son metros normal, metros lineales. Para el área, como es una superficie, todo un espacio, entonces van a ser metros cuadrados. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Profe, Dime. en el 5 metros por 0,32 metros, ahí no iría también metros cuadrados. ¿En dónde, corazón? ¿Acá en el área? Sí, Sí, mira, metros cuadrados, pero cada unidad, no, cada unidad sí. está en metros. La base, mira que son Ah, 5 metros y la altura son 0.32 metros. De hecho, cuando yo las multiplico, mira que metros por metros es que me dan metros cuadrados. De ahí es donde sale el metros cuadrado matemáticamente. ok. ¿Listo? La única Sí. unidad de metros cuadrados o la única unidad cuadrada va a ser el resultado del área como tal. ¿Listo? Ok, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas?
Entonces, si están en centímetros y metros, como tú dijiste, tenemos que convertirlo en solo metros o en solo centímetros, ¿cierto? Y Exactamente. pues con la respuesta que de ahí, pues ese sería el resultado. Exactamente, la respuesta que tengamos ahí va a ser el que vamos a usar para operar. ¿Profe? Pasarlo a centímetros o a metros, pero recuerden que siempre la idea es que tengamos todo en sistema internacional. Entonces, la idea es que siempre pasemos todo a metros. ¿Listo? Todo a metros, porque, Ok. dime, Entonces, si tenemos, digamos, metro por metro, ¿serían metros cúbicos? exacto, y esa sería la unidad de volumen, que ese va a ser el próximo tema que vamos a trabajar. Va a ser el último, de hecho, que vamos a trabajar. Van a ser los Ok. volúmenes. Sí, exacto, metro por metro va a ser metro cúbico, así como metro por metro es metro cuadrado. Así como, por ejemplo, 2 por 2 es 2 al cuadrado, es 4. O 3 por 3 es 3 al cuadrado. O sea, 3 por 3 es 9, es 3 al cuadrado. La potencia es exactamente lo mismo. Recuerden que una potencia es el resultado de multiplicar esa magnitud cuantas veces me lo diga el exponente, ¿no? Cuantas veces yo lo multiplique. Entonces es justo eso. ¿Alguien falta por